Buenas tardes amigos de su canal El Pulpo Inquieto. Lanza la tinta al papel. Hoy nos encontramos con el escritor dominicano Rafael Román Félix para dilucidar algunos temas sobre su nuevo libro, Autopsia a la palabra vida. Muchísimas gracias Rafael Román Félix por tu presencia la tarde de hoy en mi estudio. Gracias a ti, hermano, gracias por este espacio que cada vez más adquiere más connotación entre la comunidad, no solo juvenil, sino ya escritores establecidos. Muy gentil. Sí, Rafael Román Félix es poeta, cuentista, psicólogo, posee una licenciatura en psicología por la Universidad Dominicana OIM, completó una maestría en psicología clínica en la Universidad de la Tercera Edad y es especialista en modificación de la conducta humana, técnico en formación mitológica por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotet, y terminó el diplomado de habilitación docente. Ha sido suboficial de tránsito de la Policía Nacional, formó parte del Cuerpo de Seguridad Presidencial en calidad de terapeuta. Ha publicado diversos libros como Diccionario para Oxisos, Palindromía del Insomnio, Brevedad del Infinito e Insonoro Verbo. Ha sido conferencista en diversas oportunidades y espacios, tales como la ponencia denominada Proceso Creativo de mi Mundo Literario, espacio La Buhardilla de la Poesía, en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016, y todo sobre Brevedad del Infinito, en la Feria Regional del Libro de la Romana 2019, entre varias más ofrecidas en diferentes universidades dominicanas. Me gustaría señalar dos versos que me llamaron la atención en este libro. En el furtivo minuto en que se está solo y solo mirándose uno desde afuera. Al fin que todos inventamos para nosotros mismos un tipo de soledad, una donde nos veamos descender desde una escalera al más oscuro de los recuerdos. La soledad para todo artista yo la considero prioritaria para crear la obra de arte. Me gustaría saber qué tan importante es la soledad para Rafael Román Félix en su obra creativa, en su proceso creativo. Bueno, te puedo decir que la soledad es como mi taller. Es el lugar donde yo más cómodo me siento, donde creo que encuentro las herramientas que requiere la literatura para que la poesía sea lo que es, un espacio dimensional para quienes se sustraen de la realidad y simplemente van hacia allí a conectarse con ese afluente de palabras que se nos ocurre a los escritores. Creo que te pasa también, ¿verdad? Sí. Sí, es fundamental estar en soledad para concebir la creación literaria, la creación artística. De hecho, considero que la soledad vendría siendo una especie de espacio egoísta de nosotros, porque no permitimos que nadie, absolutamente nadie, penetre ahí. Hay escritores que pueden quedarse solo con un café, el cuaderno de anotes o el teclado, y ese es su mundo, la soledad. El flujo de conciencia y el monólogo interior son los principales recursos de tu obra. ¿Por qué los has elegido? Los he elegido porque he hecho un puente entre la literatura que hago, que realizo, y la profesión que también ejerzo. Soy psicólogo clínico, bien como dijiste en un principio, y comprendo que hay poesía dentro de esa. Quizá más adelante tengamos que hablar sobre ese monólogo interno. Hay poesía dentro de esta soledad, dentro de esos taciturnos que son, digamos, que hasta los procesos psiquiátricos. Si buscamos actores que pertenecen a mi obra, yo creo que cada persona que ha presentado algún momento, digamos que depresión, un momento donde llega a ser un soliloquio consigo mismo y se pregunta, se cuestiona, reflexiona. Muchas personas encontrarán van a encontrar características, digamos que hasta esquizofrénicas, depresivas en mi poesía, y no me va a molestar porque
de alguna manera yo he robado a cada paciente un pedazo de ese diálogo consigo mismo. Eso creo. En ese mismo orden, Sí. nos gustaría saber cómo ha influenciado tu profesión como psicólogo en tu obra literaria. ¿Ha tenido algún impacto esa relación entre psicología y literatura? Yo creo que mi profesión ha impactado en todo lo que soy como creador literario, porque de alguna manera cada cosa que se lee, cada palabra, cada diálogo, cada conversación con ese ser que muchos quieren desconocer, pero que tenemos, porque cada vez que tenemos una situación hablamos con nosotros mismos, ya sea positiva o de éxito, y mi profesión se ve muy reflejada en mi obra, al punto de que si vamos a hacer un diagnóstico de mi obra, lo declararíamos un paciente que de por sí habla mucho entre procesos psicóticos, alucina, delira. Por eso hay insomnio, digamos que dentro de mi obra. Hay un espacio dimensional que solo tiene un puente, digamos que con la locura. Y es lo que me preguntan muchos otros autores. ¿Hay un país en tu poesía que necesariamente tiene que ver con la salud mental? Y yo digo que sí. Es una latitud de la salud mental. Sí, en tu obra pude ver Sí. que hay una juxtaposición de sintaxis, reflexiones filosóficas, Es así. lanzadas una y otra y otra. Es como si fuera un efecto dominó, Es así. en el que una palabra va con otra palabra, otra idea y se relacionan. Y me gustaría saber si hay alguna influencia del surrealismo, de André Breton, si hay alguna influencia de la poesía de Vicente Huidobro, Sí. la poesía de Lezama Lima. ¿Cuáles han sido tus influencias? ¿Qué ha marcado ese estilo particular que tienes al concebir la obra? Creo que lo dijiste primero, Bretón. Mi poesía es bretoniana, como yo le considero. Hay un mundo surreal, hay un mundo por debajo del mundo, las palabras que comúnmente conocemos. Y Bretón impactó mucho con eso. De hecho, Bretón fue un ciudadano dominicano también, de alguna manera, porque tuvo una residencia acá. Y al leerle, te vas a encontrar con alguna que otra esquina de mi propia literatura, donde no es igual, pero a diferencia de Breton, yo trato de que con la psicología encontrar esas latitudes, donde cada persona que lo lea, donde cada amable lector que tome un libro mío en la mano, es posible que se encuentre. A veces en mi libro se nos recuerda que tenemos un diálogo interno, y es lo que hace. Sí es bretoniana, sí es de Breton, porque el surrealismo con que Breton pintaba las cosas fue uno de mis principales influencias literarias desde un principio, mío humilde como escritor. Sí, al ver tu obra, al Sí. leerla, uno puede pensar que es pura palabrería, pura retórica, y eso pueden decirlo los críticos. Es así. Me gustaría saber si hay alguna respuesta que tengas hacia eso, hacia esa crítica que se te puede hacer, porque al no conocer esa influencia que has tenido en tus pacientes, Claro. esa influencia en el mundo ilógico, que Eso puede sí. combinar una vaca con un aeroplano, por Claro. ejemplo, que puede combinar diferentes mundos. Es así. Me gustaría saber esa relación que existe en esa respuesta que darías ante esa cuestionante. Yo creo que quien lo dice no se equivoca. Quien lo dice no se equivoca, pero al parecer no estaría acostumbrado a leer lo que es el surrealismo. La poesía no tiene por qué ser lineal. La poesía pueden ser saltos. Al final, claro, debe de haber un resultado, debe de haber un discurso, una poiesis profunda que haga que el lector se impacte. Yo me centré mucho en hacer cierres en mi poesía en los últimos años. Cierres que le den sentido al inicio, al principio. De ahí sí esa juxtaposición que existe entre los títulos. Diccionario paroxísos,
Autopsia, la palabra vida, el verbo insonoro, insonoro verbo, que fue premio ganador de poesía de Funglode. Y sí, son palabrerías que se juntan, pero como me he dedicado a hacer redes sociales, el amable lector también va a encontrar un discurso. Hay algo que las palabras te van a querer decir. Por eso recuerdo uno de mis poemas que habla de una bicicleta en el aire que dibuja un mundo de hilos y se va borrando a sí misma, pedalear hacia el infinito. Son palabras que si te fijas no tienen sentido. Pero ¿quién dijo que la poesía debe de tener sentido en un principio? Podemos cerrar y darle un sentido al final. Esa yo creo que sería la sinopsis que le daría al lector antes de abrir uno de mis libros. Hay una frase de Picasso Sí. que le preguntaron sobre sus cuadros. Oye, no entiendo tus cuadros, le decía. Entonces él dijo, ¿entiendes las aves, el sonido de las aves? Sí. Y le dijeron, y él dijo, no, yo no entiendo el sonido de las aves. Entonces, así como no entienden el sonido de las aves, pero te parecen hermosos, le respondió Picasso. Y dijo, claro que me parecen hermosos. Claro. Así es mi arte. Así es el arte, se puede decir, de Rafael Román Félix. Entonces, barroco. ¿Te consideras un artista barroco? Bloque por bloque, cada uno de mis textos pertenecen a la poesía barroca. Porque la poesía barroca es eso que acabamos de decir. En un principio no lo entiendes, pero cuando le buscas sentido es muy posible que le encuentre el asa por donde agarrarlo, y por donde agarrarla, y por donde tú puedas darte esas respuestas. La poesía barroca tiene un solo afán, y es encontrar un cierre definitivo. Quizás para que quien lo lea y no sepa de lo que es la poesía barroca pueda responderse a sí mismo. Pero la poesía no busca dar respuestas. Nunca se estuvo más perdido que como cuando se empezó o se inició a leer poesía. Porque no todo el mundo llega con un sentido a la poesía. Encontrarse con la poesía debe ser un viaje inesperado. Y un viaje inesperado, tú no te haces una pregunta de inicio, no te planteas un objetivo. La poesía barroca tiene eso de configurado sobre la nada, de construir un mundo solo y simplemente de palabras. Mi casa es la poesía, y yo puedo decir que vivir ahí, habitar ahí, es una cuestión, digamos que, algo muy parecido a un proceso psicótico. Es alucinarlo, es delirarlo y transcribir ese mundo para que uno que otro lo pueda entender. Pero no exige que se entienda. La poesía barroca es un discurso, no siempre lineal, como dije en un principio. Quienes han leído a Alejandra Pizarnik saben que ella hablaba de muchas cosas, pero que no la ha leído y la lee por vez primera, cree que ella no hablaba de nada. Simplemente la va a acusar de alucinación, de que era alguien que hacía un proceso mental anormal, pero no. La poesía barroca, de alguna manera, está hecha para no ser entendida. Vamos ahora mismo a tomar dos bisturí y hacer una autopsia a la palabra vida, como dice el libro. Y vamos a prestar atención, a poner una lupa y prestar atención a tres palabras que se repiten a lo largo de tu obra. Es así. Duda, vacío y soledad. ¿Por qué te identificas con esas palabras? Como ser humano, como creador. Sí. ¿Y qué papel juegan en tu obra? Y yo te haré una pregunta a ti que eres autor. ¿Acaso el mundo real no es duda, vacío y soledad? Muchas veces hemos llegado a la literatura, a cualquiera de los géneros, ya sea narrativa, cuento, microrelato, lo que sea, porque hay duda, vacío y soledad. Es lo que me pasó a mí y fui atropellado por esas tres palabras. Quizás por eso se repiten tanto. Yo recuerdo, creo, con una entrevista que le hiciste a mi amigo Jack. Jack pasó por esos tres. Son como los tres niveles de Nietzsche. Hombre, superhombre. Y es lo que ocurre. Cada quien que escribe ha necesitado obligatoriamente haber chocado con esos tres trenes. La duda, el vacío o la soledad. Se repite mucho porque por alguna razón mi discurso poético se llena de ello. Y se me ha hecho difícil dejarlo. Se me ha hecho difícil no ser duda cuando la he tenido. De eso subsistimos, de preguntar, de cuestionar. De hecho, la base fundamental de la ciencia es la duda. Se me ha hecho difícil encontrar un vacío cuando no encuentro esas respuestas.
y se me hace difícil no hacer estos dos últimos ejercicios si no lo hago en soledad. Por eso siempre diré que el ejercicio de ser escritor es una cuestión egoísta. Primero, lo disfrutamos nosotros, lo hacemos para respirar. Y segundo, lo hacemos de una forma en que el lector es como la segunda opción de sentirse escritor. Simplemente cuando nos leen ya eso es un agrado, pero es un ejercicio muy egoísta. Y creo que muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, que es la palabra, sabemos esas tres cosas. Que el vacío, la duda y la soledad nos copa para poder hacer este ejercicio. Entonces es el vacío, la soledad, la duda, lo que te lleva a escribir, pero también cuando escribes estás llenando ese vacío, Esa soledad y esa duda. esa soledad y esa duda. Afirmativo. 100.000 palabras tiene el idioma con el que escribimos, con el que escribiste este libro. El idioma castellano, el idioma español. ¿Cómo caracterizar a la palabra? Porque ese es el principal personaje de tu libro. Claro. Entonces, la palabra es infinita en el sentido de sus posibilidades de significado al combinarse. Y entonces me gustaría saber cómo se puede caracterizar esto. ¿Cómo lo has logrado? Yo siempre escucho un expresidente dominicano que el pueblo común lo relaja con ese ceseo, excúseme, creo que sabemos de quién se trata, por no decir un nombre. Pero yo creo que la palabra hace eso en las personas. Ese ceseo no es más que un puente comunicador con ese ser intelectual que es esa persona. No hablo de admiración, no. Hablo de que solamente por la palabra existe un código, existe una comunicación, y es lo que nos hace identificarnos en esto que hacemos tan bonito, que es escribir. Son nuestros mundos, y si no existiera la palabra, no se pudieran construir. Cada ser humano, tal como decía Pessoa, es un pequeño Dios, o todos tenemos un fragmento de Dios dentro, y la palabra es una demostración de que hay algo más allá que nosotros no entendemos, pero que nos da significado semántico, y eso es ese semanticismo humano, esa semántica humana, lo construye la palabra. Yo creo que tan pronto aprendí desde pequeño a entender que la palabra puede ser mi casa, puede cohabitar debajo de mis palmas, puede vivir en un lápiz y puedo escribirlas de tal forma que diga todo lo que hay dentro de mí. Yo creo que me hizo un ser de la comunicación. Y por eso considero que cuando una vez tú suspiras, respiras palabras nuevas que conoces, que de pequeño tomamos un diccionario, ya tu cerebro no va a ser igual a más. Sufres un impacto significativo, duradero, perenne. Al ser psicólogo, Sí. tener esa formación, no puedo desaprovechar la pregunta, aunque no está en esa lista de preguntas que tengo para hacerte, pero me ha surgido ese cuestionamiento, esa curiosidad, de la relación que existe entre literatura y locura. Bien. ¿Es cierto esto? Porque siempre se ha hablado de los grandes artistas. Es así. Grandes artistas del tanto Pizarnik mencionaste. Por ejemplo, tenemos la pintura un Van Gogh. Virginia Woolf, también gran novelista inglesa. Sí. Entonces, existe esa relación entre locura y producción literaria, y si la parte terapéutica de este arte, el arte de escribir, para todos nuestros televidentes que pueden estar pasando por algún proceso de depresión o de manía, o me gustaría que dejes eso bien claro, que los beneficios que tiene escribir. Claro. Harold Beck es un psicólogo norteamericano que propone lo que se conoce como la tríada de Beck, que describa, que el paciente en ese proceso describa dónde está, dónde se encuentra y a dónde va a llegar. Y esto es muy académico porque, llevándolo al plano más elemental, cuando un paciente está haciendo un proceso, digamos que depresivo, ¿cuál es la tarea más común que se empieza a hacer? Describe tu día a día. Busca qué decir de ti en ese texto. Yo creo que la pregunta más difícil que yo le hago a un paciente es: ¿quién es
por ejemplo, mi nombre, Rafael Román, duran tiempo en contestar, lo que implica que hacer un puente con la literatura no es difícil porque de por sí la psicología en terapia manda que se escriba. De por sí yo he tenido pacientes que se han descubierto como escritores, no lo dan a conocer porque no todo el mundo tiene la chispa de publicar obras, pero yo, sin mencionar nombres por cuestiones de ética, tuve una paciente que tenía 15 años, por cierto, que asiste a un taller muy conocido, que esa paciente es genial. Yo dije, ¿dónde estaba? Y ella me dijo, yo simplemente lo escribo. Yo le dije, wow, me acuerdas a la Matrix cuando fueron a ver al oráculo. No sabía el sentido de muchas cosas, pero sabía que por alguna razón se existía. Y la literatura hace eso en la psicología, crea un puente, y es maravilloso. Por eso yo nunca descarto la oportunidad, y quienes han sido mis pacientes sabrán que yo le digo, escribe algo. Y de ese texto encontramos muchas cosas bonitas. Simplemente le digo, ¿a qué género tú crees que pertenece esto? Cuando ya salimos del proceso terapéutico, me dicen, no sé. Y yo, eso es narrativa, eso es cuento, eso es historia, eso es biográfico, eso es bueno. Ya para terminar, nos gustaría que nos des algún consejo a aquellos jóvenes que están pensando escribir, aquellas personas que se encaminan por este maravilloso sendero del arte, de la escritura. ¿Qué tendría que decirle a un joven que quiere empezar a escribir o que aún no ha conocido la literatura? Bueno, yo le pudiera decir que escriba. Ustedes dirían, pero Román, claro, eso es algo muy sencillo de escribir. Ok, pero encontrarse. En el libro Insonoro Verbo yo digo, perderse es encontrarse, soñar es despertar, morir es vivir. Pues si usted no se encuentra, empiece a escribir, que nadie sabe a dónde está esa llama literaria, poética, narrativa que se pueda tener. Leer muchachos. Porque sea a ti, amigo lector, que estás en casa, te gustaría entender qué puedes empezar a hacer. Simplemente leer, porque el escritor que no lee es un escritor que no se ha encontrado o no se va a encontrar. Muchísimas gracias, Rafael Román Félix, por asistir a este espacio y poder iluminarnos con tu presencia, con tu libro. Y muchísimas gracias de verdad por pertenecer a este proyecto que pretende visibilizar a escritores, artistas e intelectuales dominicanos. Muchísimas gracias. Lanza la tinta al papel, el pulpo inquieto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien. Ya lo... Bien.